Entonces, pelaje, la piel, el pelaje. A ver. Entonces dicen que te voy a explicar igual cómo se hace este ejercicio con orden, así. Ordenado, ordenado. Además que vamos a avanzar a la simbología de los pedigríes que vamos a ver el sábado cuando volvamos en 15 días más. Mientras tanto me voy a entretener leyendo las cartitas que me han enviado. Las cartitas. Y leo. Consuelo Chandía, los dos heterocigotos. John, los dos heterocigotos. Jorge, los dos heterocigotos. Gia, los dos heterocigotos. Nicole Lacayo, un heterocigoto y un homocigoto recesivo. No Nicole. Es un poco de práctica, Nicole, no te preocupes. Lo que te sugiero, Nicole, es que para resolver este y cualquier ejercicio, quiero que hagas la tabla que Asenjo te está mostrando ahora online. Y lo que vas a tener que escribir de ahora en adelante, Nicole, es que tú tienes que leer con cuidado lo que te especifica el ejercicio y te dice que hay un alelo R mayúscula que especifica lo que dice y hay uno recesivo que especifica, lo escribo acá. R es albino, no, ves que estoy leyendo gris, es dominante. Por lo tanto, estos dos alelos de existir en la población de ratones, Nicole, estos dos alelos se pueden combinar de 3 modos distintos entre los ratoncitos. Puede haber ratones homocigotos dominantes. Puede haber ratones heterocigotos. Y puede haber ratones homocigotos recesivos. Esas son las 3 combinaciones posibles para los dos alelos en la población de ratones. Así. Luego lo que tienes que hacer es leer el ejercicio para escribir al genotipo, lo asocias con el fenotipo, entonces homocigoto dominante, lee es gris. Gris. El heterocigoto especifica el gen dominante, pues, Nicole. El heterocigoto es gris también. Y en el genotipo recesivo lo lee albino. Albino, o sea, blancuchento. Y va y pones esto. Una vez que hagas eso, Nicole, pasas al cruce, que es lo que te lo voy a presentar ahora como que si fuera un pedigrí. Así. Esos son los papás y esos son los hijos. Y mira lo que voy a hacer para que quede clarísimo. Voy a escribir en el pedigrí los fenotipos, que los voy a leer acá en el ejercicio. Al realizar un cruzamiento entre un macho gris, entonces yo, el cuadrado, Nicole, en la simbología que estoy usando, es el macho. Le escribo el fenotipo, gris, con una hembra del mismo color. La hembra en esta simbología que viene ahora es un círculo, pero me dicen que es gris. Se obtuvieron ratones grises y albinos. Por la lectura parece que están en la misma proporción, grises y albinos, como 50 y 50. Entonces tú escribes gris y albino. Pon atención.
atención, Nicole, mira. Los papás le escribes el fenotipo según lo indique el ejercicio. Y de los hijos le escribes el fenotipo tal cual lo dice el ejercicio. Y lo que viene ahora, señorita, es que como ya tienen noticias de los fenotipos, me voy a parar para buscar un lápiz rojo y escribir los genotipos asociados a los fenotipos. Y tú vas a entender que por ley de Mendel, la explicación es la que va a surgir ahora. Permiso. Aquí volví con mis plumones. Entonces lo que voy a hacer, Nicole Lacayo, es que a donde dice gris, le voy a poner el genotipo conducente a lo gris, de acá. Donde dice albino, voy a escribir el genotipo conducente a lo albino. Con lápiz rojo para que sea más entretenido. Entonces, veo gris, veo la tabla. Hay dos genotipos posibles. Lo escriben los dos, Nicole. Oye, están malos mis lápices rojos. Acá. Aquí. Para hacer gris, hay dos genotipos. Yo no puedo descartar nada. Anoto todos los genotipos para los gris. Lo mismo en los hijos. Del único que no tengo duda en el genotipo albino, es el albino. De tal modo, Nicole, que yo hago eso. Es el papá gris. No tengo idea cómo es gris. Puede ser homocigoto o heterocigoto. Esa es la mamá. Ese es el hijo gris. Pero del que no tengo duda, y lo voy a usar para el análisis que viene, es el hijo albino. Por lo tanto, yo tomo al ratón albino y con él aplico Mendel, Nicole. Para que surja un hijo albino, obliga a que cada uno de sus alelos haya venido de un papá. Y el otro alelo ha tenido que venir de la mamá. Por lo tanto, Nicole, el hijo albino, descarta en los padres que el papá hubiese sido gris homocigoto dominante. Porque no habrían tenido el alelo recesivo que heredar al hijo. He descartado la homocigosis dominante en los padres. Respecto del hermano gris, va a quedar la duda si el hermano gris lo es en homocigosis, que es una posibilidad, o el hermano gris es heterocigosis, que es otra posibilidad que tiene mayor probabilidad todavía. Como ese ratón es albino, cada alelo tiene que haber venido por ley de Mendel de un papá distinto, con lo que cada padre tiene que tener el alelo recesivo. Descarté la posible homocigosis dominante, porque no habría tenido el alelo que heredar. Descarté la homocigosis dominante, porque no habría tenido el alelo que heredar al hijo albino. Resultado, que con el resultado de los hijos, los papás tienen que ser heterocigosis. Dos barcos. Hagan dos barcos, alumnos. Al cruzar entre sí los ratones albinos de la descendencia, ¿sería posible esperar ratones grises? Usted me pone en el chat 2B sí, 2B no.
Es posible, al cruzar albinos, esperar que los hijos salgan grises. Usted dispone 2B sí, 2B no. Aquí estoy recibiendo no. La respuesta es no. Imposible tener grises, porque para ser gris tienes que tener alelo dominante que no tienen los padres porque son albinos, tienen solo alelo recesivo. Por lo tanto, la pregunta 2B es no, no puede tener hijos grises, papás que son albinos. Y la pregunta número 2, casa, crucen, hagan el ejercicio en un cuaderno que tengas al caso, a mano, cruza 2 ratones grises de la F1, de aquí, de la F1 que se acaba de obtener de la descendencia de los papás grises. ¿Es posible obtener ratones albinos en la descendencia? Aquí yo me confundo. No sé qué están llamando F1. No sé si son los papás originales o los hijos. Supongamos que la F1 sean los papás, los que comenzaron siendo progenitores, los que eran grises. Si tú cruzas 2 ratones grises de la F1, ¿es posible obtener ratones albinos en la descendencia? Aquí vamos a llamar F1 a los ratones originales que se cruzaron al principio. Claro, porque como los parentales son puros y la F1 es la que surge del cruzamiento puro, en consecuencia, si tú cruzas esos ratones de pelaje gris original, a eso los voy a llamar F1. Si tú cruzas un gris que ya demostraste que era heterocigoto, lo cruzas con otro gris que ya demostraste que era heterocigoto, y sean ellos los F1, ¿podrían tener descendencia albina? Sí, pues. De hecho, es lo que acaba de ocurrir. Si ese gris es heterocigoto, es el F1, lo cruzaste con un gris heterocigoto, el F1, existe la posibilidad de obtener ratones albinos en la descendencia. De hecho, hay 1/4 de posibilidad de ser albino cuando los progenitores F1 son grises heterocigotos. Bueno, niños, era para calentar motores. Hay más ejercicio, pero como yo estoy apurado contra el tiempo, me quedan 10 minutos. Te quiero presentar la segunda ley. Hay ejercicio en los libros. Segunda ley, joven, te la voy a presentar. La segunda ley la encontró Mendel estudiando la herencia simultánea de 2 rasgos, no uno. Él estudió la simultaneidad para la herencia de 2 rasgos y encontró que había una regularidad. A la regularidad que él encontró la llamó la segunda ley. Ahí está el señor Mendel, que ahora estudia qué pasa cuando tú sigues la herencia de 2 rasgos simultáneos. Y lo otro importante que Asenjo te dice, que usted, alumno, tiene que entender que Mendel no tiene idea de la existencia de cromosomas ni genes. Él lo va a explicar con su lenguaje. No habla de genes, habla de factores. ¿Entiende? Usted tiene que recordar que el Mendel no tiene idea de lo que son los genes, ni los cromosomas, ni la meiosis. Él no tiene idea de biología porque él vive un momento que es previo a la teoría cromosómica. Él está en el siglo XIX. La segunda ley, claro, Mendel lo único que sabe es lo que sus ojos miraron cuando cruzó arveja. Y a partir de las observaciones reiteradas, él pretende establecer una ley, que lo logró.
Con lo que él observó, elevó la segunda ley. ¿Y qué dice la segunda ley? Ley que también se la conoce como distribución independiente, alumno. O también la llaman ley de los híbridos. Tiene 3 nombres. Segunda ley, ley de la distribución independiente o ley de los dihíbridos. Y esta ley dice, comillas, usando lenguaje mendeliano, los 2 factores que no gene, él no usó la palabra gen, los 2 factores que controlan a una característica se distribuyen en los gametos de un modo independiente de cómo lo van a hacer los 2 factores, pero para una característica diferente. Repito, los 2 factores que controlan el color se distribuyen en los gametos de un modo distinto de cómo lo hacen los factores para la forma de la semilla. ¿Entendió? ¿Cómo llegó a esta segunda ley? Llegó porque tuvo la brillante idea de estudiar la herencia simultánea de 2 rasgos. ¿Me entiendes tú? Cruzó 2 arvejas que eran idénticas, pero variaban en 2 rasgos, en el color y en la forma de la semilla. ¿Y qué descubrió? Que la herencia de una característica es completamente independiente de cómo se hereda la otra característica. Descubrió que se heredan de modo independiente. Que el color no tiene nada que ver con la herencia de la forma de la semilla, porque son características distintas, se heredan independientemente. Tienes que recordar que por simplicidad él tomó la decisión de usar el estudio de herencias que son todo y nada, o las semillas amarillas o las semillas verdes, pero no andan con fenotipos a medias tintas. ¿Por qué hace eso? Porque es más simple, alumno, el estudio de las frecuencias de los fenotipos. Es más fácil contar en la descendencia cuando el rasgo es todo o nada. Insiste el profesor Asenjo que tienes que considerar a Mendel un genio, porque sin ser biólogo, Mendel se le ocurrió que cada característica la controlaban 2 factores. Hoy día sabemos que eso es así, porque para cada característica tú tienes 2 genes, porque somos diploides. Ya. Veamos, Mendel te invita a que veamos cuáles fueron las observaciones que lo llevaron a proponer la segunda ley. Las observaciones son estas, alumnos. Cruzó 2 parentales puros que eran diferentes en 2 rasgos. El primero y el segundo te dicen, somos idénticos en todo, excepto en 2 características. El primero, para el color, es amarillo y para el aspecto es liso. La segundo parental te dice que en cambio para el color es verde y para el aspecto rugoso, pero ambos son puros. ¿Entiendes tú que son idénticos, pero que lo único que varían son las manifestaciones fenotípicas de 2 rasgos? Ellos difieren en el color, pero también difieren en el aspecto. ¿Entiendes tú? Hay 2 rasgos en juego. Al cruzarlo, la observación fue que todos salieron como uno de los papás. Todos salieron amarillos lisos. Eso lo obligó a decir que amarillo es dominante contra verde y liso es dominante contra rugoso. Permitió la cruza de los F1 para tener más datos de los que poder levantar una ley. Y se dio cuenta que al cruzar esos amarillos lisos, entre sí aparecía una segunda generación en la que habían 4 fenotipos distintos, de los que uno de los fenotipos era idéntico a uno de los papás originales, a los abuelos. Eran amarillos lisos. Otro fenotipo bastante escaso
era idéntico a uno de los abuelos, el verde rugoso. Y entre medio aparecían unos fenotipos como que eran tomaron uno de un abuelo y tomaron rasgos del otro abuelo, lo que se llaman fenotipos recombinantes. Y el cuarto fenotipo también es como que hubiera tomado lo verde de la abuela, pero lo liso del abuelo, es un fenotipo recombinante. Resumen, observó 4 fenotipos en la F2 con una clásica proporción que te la repito como un mantra. 9 es a 13, es a 13, es a 1. Niños, yo creo que voy a llegar hasta acá porque la explicación va a exceder la clase. Para la próxima semana no hay clases. En la semana subsiguiente yo retomo la segunda ley de Mendel. Saludos desde Florida State. Me despido, alumnos. Pórtense bien, estudien.